los rollos necesarios, dice. Los rollos necesarios. Esto de los rollos, ¿cómo vamos a calcular? Rollos. Inciso B. ¿Cómo sería el tema de los rollos? Los rollos que necesitas. Sería Inciso B. 20. ¿Cuánto? ¿Cómo sería? A ver, ahí denme. B. Rollos. Los rollos necesarios. Ya lo hemos hecho, ¿no? Sin querer. Sí, 4.000 rollos. A ver, sin querer lo hemos hecho. Igual, cuando vean una pregunta, dice rollos, dice, entonces váyanse al objetivo, ¿ya? Rollos. Tienen que hacerse la misma pregunta. ¿Se encuentra como factor de conversión eso que les está pidiendo, que son los rollos? Sí. Y tengo dos, mira. Tengo uno que está así, que yo lo he expresado como dinero, y tengo otro rollo que está expresado en función a longitudes. El que me conviene es este que está expresado en función de longitudes. Y mira, rollo, metros lineales. Metros lineales, estos también son parecidos, y estos metros lineales te mandan a hogar, y el punto de partida sigue siendo los 20.000 hogares. 20.000 hogares, tic, tic, y hasta aquí hay que hacer. Ya sin querer lo hemos hecho. Inciso C. Ya, este sí me interesa. Inciso C dice, la masa de cobre en quintales utilizados para el cableado, si la densidad relativa es 8.09. Ya. ¿Qué teníamos que hacer con esa densidad relativa, muchachos? Cuando nos dan densidad relativa, ¿qué debemos hacer? ¿Qué se hace? Masa de cobre. Con esa densidad relativa, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Multiplicar por la densidad del agua y sacar sus unidades. Excelente. Multiplicar por la densidad del agua, ¿no ve? O, a final de cuentas, simplemente es ponerle las unidades. Ya. ¿Cuánta masa de cobre se necesita para tal propósito? Dice. Este cobre es el que yo necesito. Acá y acá. El delgadito. Este tiene un diámetro. Y ahora tiene también una altura. Ya. Este diámetro representa los 1100 micrones, los 1130. El diámetro es 1130 micrón. 1130 micrón. Ya tendría yo la altura, muchachos. Miren. Aquí también puedo decir, para 20.000 hogares, los metros de cable que voy a necesitar estarían hasta acá. De los 20.000 hogares, ahí tenemos los metros lineales en total que voy a necesitar de todo ese cableado. Había sido 20.000 por 20, 400.000. Eso va a representar toda esta altura. Miren, aquí voy a poner. Esta altura H, bueno, es un cable que no tiene fin. Recontra largo. Esta altura había representado la multiplicación de estos dos valores, que serían 400.000. 1, 2, 3, 4, 40, 400.000 metros. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces aquí voy a poner, como es un tubo bien largo, su altura la voy a representar acá. Esta altura, 400.000. ¿Se dan cuenta que esa va a ser la altura, los 400.000 metros? ¿O no? Sí. ¿Sí? Ya tenemos entonces nuestra altura, tenemos nuestro diámetro. El detalle es que esto está en micrones, así que lo llevaremos a metros. ¿Cuánto es el micrón? Díganme ustedes el factor de conversión de micrón. 10 a la menos 6 metros. Exacto, 10 elevado a la menos 6 metros. Chao micrones, y va a salir algo bien pequeñito. Y este está en metros. Hasta en centímetros puede ser posible. En centímetros lo llevaremos. A ver, cada metro adicionalmente tiene 100 centímetros. Esto más. ¿Cuánto sería el resultado en centímetros?
y esto también lo llevaremos hasta centímetros. Este está fácil de llevar a centímetros. 0,113 centímetros. 0,113. ¿Confirman? Sí. 0,100, ya. 0,113 centímetros. Ya, este está fácil de llevar a centímetros. Cada metro tiene 100, 2 ceros más tendremos que aumentar. Si este es 4.000, 40.000, 400.000, o sea, 2 ceros más. Centímetros. Yo les recomiendo que lleven siempre a centímetros. Se puede llevar y se puede trabajar en metros también, pero en centímetros mejor. Ya. Con este diámetro y con esa altura, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué me habrá dado el diámetro y altura? Para sacar el volumen. El volumen, para sacar el volumen. Volumen del cilindro, ¿no ves? Y con la densidad, luego sacar la masa. Ya, correcto. Miren, aquí voy a tener el volumen del cilindro. Ya de una vez, para no hacer mucho show, en función del diámetro. Pi cuartos, diámetro al cuadrado por altura. Tanto h como diámetro nos sirven para hacer el cálculo del volumen del cilindro. ¿Lo ven? Va a salir un número gigantesco, va a salir. Aquí ya tengo una cosa. Aquí ya tengo el volumen de dicho cilindro, su volumen, y también me ha dado la densidad. Ya. Calcúlenmelo esto. Pi cuartos, diámetro al cuadrado, aquí está nuestro diámetro. Pi cuartos, diámetro al cuadrado por altura. Calcúlenmelo eso. ¿Cuánto será? Si sale un número gigantesco, de 2 en 2 me van a romper. 400, 401, De 2 en 2, 141, de 2 en 40 sería primero. De 2 en 2 dígame. 40, 11, Ya, 11, 49, 49, coma, coma 97. 97. Esto nos va a arrojar automáticamente, como estamos calculando un volumen, esto nos va a arrojar centímetros cúbicos. Ya. Ahora, la densidad de este cobre, Cu, el cobre creo que era, Cu. La densidad de este cobre había sido, si no me equivoco, 8,9. Esta es relativa. Lo único que teníamos que hacer, miren, 8,9, era agregarle el tema de unidad, así, era agregarle el tema de unidades. Ustedes van a estar leyendo, ven densidad relativa, peso específico relativo o gravedad específica, que ya hemos visto en clases, y todos esos son exactamente iguales. Lo único que hay que hacer es agregarle unidades, nada más. Ya, listo. Hemos agregado unidades y con eso ya tenemos la densidad absoluta. Con estos dos ya es bien facilito. Definición de densidad. Densidad, masa, volumen. Masa, volumen. Y de ahí despejamos nuestra densidad. O diré, nuestra masa en este caso. El despeje de masa, ¿cómo sería? Densidad por volumen. Densidad por volumen. Excelente. Entonces este sería densidad multiplicado por el volumen. Ya está. Tengo que hacer la multiplicación entonces de la densidad y de su volumen. Estos dos valores tengo que multiplicarlos y los centímetros cúbicos generados con los centímetros cúbicos generados de la densidad, esto ya se van a eliminar y nos va a quedar en gramos. 35. Ya, lo anotaré nomás, ya. Está bien. 35, 70, ya, 23. ¿qué más? 23, 23, ya, 4, 4, 73. 73. Así. Ya, 730 y algo, ¿no ve? A dos decimales, 73. Ahora, ¿en qué nos pide calcular? Creo que no pedía en gramos, En quintales. en quintales. Pero eso ya es kinder, ¿no? ¿O no? Sí, Sí, me va a ocupar espacio en la pizarra. Eso ustedes ya háganlo, tanto hemos practicado. Ya, eso lo terminan ustedes. ¿Ya? Esos gramos los llevan a quintales. Ahora, el último inciso. Dice, a ver, esto lo quito. Y ahí tienen las respuestas también para llegar ustedes al objetivo. D.
la masa del material del recubrimiento del cable coaxial en arrobas. Si la densidad del cable es todo ese valor. Ya. A ver. Nos está pidiendo la densidad ahora del cable coaxial, o perdón, la masa en arrobas. Masa en arrobas. Ya. Ahora, de este es algo bien similar. Hay que hacer un proceso similar de este inciso D. Nos dice la masa del cable esta vez, no del cobre. La masa del cable. Si yo le quito el cobre, ¿cómo va a quedar esa figura? Si yo le quito el cobre, el conductor le voy a quitar, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como una especie de rosquilla. Quítenle pues, el naranjado, quítenle. Y nos va a quedar algo así. Ya mi pizarra ya está. Una Exacto, especie de un cilindro cilindro hueco, correcto. Ya, cilindros huecos ya hemos hecho harto también en clase. Ahí está. Entonces, esto es lo que nos va a quedar, dice. Solo tienes que calcular la masa de todo esto, dice. Solo del cable. Y el cable tiene una densidad diferente. Todo ello. Ya. ¿Qué vamos a miren? La altura seguiría siendo la misma. Aquí ya tendría, ojo, ya tendría aquí dos diámetros tendría. Tendría un diámetro mayúscula, D mayúscula, tendría un diámetro D minúscula y tendría H. H seguiría siendo el mismo. Seguiría siendo la misma altura, porque lo que yo he calculado ha sido solamente del conductor de cobre. Pero para el cable tendría que seguir siendo, pues la misma altura tendría que seguir siendo. Pero esta vez, como es un cilindro hueco, vamos a tener dos diámetros, voy a tener. Uno, que es el mayor, que había sido los 6.800 micrones. 6.800 micrones. El otro diámetro que ya lo hemos calculado en centímetros. 1.130. A ver, esto de acá, chicos, estos 6.800, hagan la misma operación, pero en vez de estos 6.800. Y me van a dictar cuánto sale en centímetros. ¿Cuánto sale? 0,68 centímetros. 0,68. Allá, eso es lo bueno. Mira, ya tengo 0,68 centímetros. Y ya tengo, el anterior me voy a copiar. 0,113 centímetros. Y nuestra altura, que sigue siendo un valor bien grande. 3, 6, 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Ya. Ahora, yo necesito el volumen de un cilindro hueco. Volumen de un cilindro hueco. CH voy a poner. Es lo mismo que tendremos que hacer así. Pi cuartos, el valor de H, y entre paréntesis restar los diámetros. Esto igual, ya no voy a explicar porque hemos hecho harto. Ahí tenemos la formulita del cilindro hueco en función del diámetro. ¿No? Lo mismo. Ya no tengo espacio en la pizarra, ustedes lo van a terminar. Tenemos nuestro diámetro grande, nuestro diámetro pequeño y nuestra altura, que lo vamos a reemplazar acá, bien facilito. Pi cuartos H, la diferencia de diámetros, cada uno elevado al cuadrado. De ahí ya tienen el volumen exclusivo del cable nomás, solo del cableado. Ahora, díctenme cuánto es su densidad del cable. Tiene una relativa también, creo que es. 1,214. Ya, 1,214. 1,214. Y como no tiene unidades, le vamos a poner unidades. Simplemente en eso consiste la densidad relativa. Poner unidades. Gramos, centímetro cúbico. ¿Ya está? Y van a hacer la misma operación. Miren, ¿qué hemos hecho de acá? Hemos determinado su volumen en centímetros cúbicos. Cuando ya tenía su volumen,
Cuando ya tenía su densidad, lo único que hemos hecho es multiplicar el volumen por la densidad. Hemos calculado la masa, ya, y ustedes tienen que calcular esta masa, la tienen que ya llevar hasta donde dice quintales, arrobas, donde diablos dirá. Para este cable tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero ya es un cilindro hueco. Y entonces, para cilindro hueco necesito su radio externo, su radio interno, o como en el caso, su diámetro externo y necesito su diámetro interno. Reemplazamos en la formulita y ya vamos a tener volumen. Y lo mismo que aquí, mira, ya tienes volumen, ya tienes densidad, las unidades también son compatibles. Más adelante se va a simplificar nomás el centímetro cúbico con el centímetro cúbico y te va a quedar en gramos. Y una vez que les quede todo esto en gramos, lo transforman hasta donde dice. Ya. Voy a quitar el enunciado. Y como está, las respuestas están bien, ¿ya? No hay errores en las respuestas. Así, muchachos.